sobre los 100 años de la reforma universitaria de Córdoba, el Departamento de Sociología, su maestría en Sociología y la Corporación La María Cano y los archivos del BUOC, que se especializa en archivos del movimiento estudiantil. Hemos preparado este seminario sobre este gran acontecimiento, un acontecimiento que en su momento coincidió con grandes convulsiones mundiales como la Revolución Americana, la Revolución Rusa, y que para muchos marca el inicio de los movimientos culturales, de los movimientos estudiantiles, no solo en América Latina, sino también en otras latitudes. Para esta ocasión hemos invitado a un grupo muy destacado de investigadores e investigadoras en el tema, que a continuación vamos a presentar, que nombro de entrada, que está el profesor Mauricio Archilaneira, acá del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, el profesor Álvaro Acevedo Tarazona, profesor de Historia de la Universidad Industrial de Santander, nuestro querido profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, profesor del Departamento de Sociología, que pronto esperamos tenerlo en las aulas, el profesor Ricardo Sánchez Ángel, también profesor de acá del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, Andrés Lugo, que no pudo venir, pero que la ponencia la presenta con el profesor Álvaro Acevedo Tarazona, que también es profesor de Historia de la Universidad Industrial de Santander. Más adelante vendrá el profesor de la Universidad de los Llanos, José Abelardo Díaz, egresado acá del doctorado en Historia hace poco, con una tesis precisamente sobre el movimiento estudiantil. Y la profesora Natalia Bustelo, profesora de la Universidad de San Martín, Nacional de San Martín, en Argentina, y también miembro muy activo del Centro de Estudios de Investigaciones y Documentación de la Cultura de Izquierdas de Argentina, el CEDINS, con el cual tenemos relaciones tanto en el Departamento de Sociología como en el Departamento de Historia y en otros organismos académicos acá en Colombia, con un referente importante de los archivos de los movimientos sociales de las izquierdas en Argentina y en América Latina. Entonces, de esa manera, damos por inaugurado este evento y los dejo con el profesor de Sociología Rosenberg Ariza, quien va a hacer la moderación de la primera parte. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, señor director. Bueno, para esta primera parte llama al profesor Mauricio Archilaneira, profesor Álvaro Tarazona, por favor. Voy a empezar con Álvaro. Pues porque es santanderiano, y además porque está a la izquierda, entonces no puedo no darle la palabra a los invitados externos. Voy a decir hace cuántos años nos conocemos, pero es desde el siglo pasado, un poquito antes. No sé, un poquito antes del siglo pasado, porque es experto en el siglo XX, profesor Mauricio. Bueno, en esta primera parte vamos a tener dos intervenciones, la de Álvaro y la del profesor Mauricio Archila. La idea es que ellos intervengan cada uno 20 minutos hasta unos 5 minutos más. Si llegan a necesitar unos 5, le miramos la cara al público y sabemos si podemos llegar incluso a 30, pero la idea sería entre 20 y 30 minutos para que ustedes tengan tiempo de autorregulación. De todas maneras, yo tengo aquí unos papelitos para ir recordando que se me va a acabar el tiempo. En este seminario pues hemos pensado convocar en primera instancia a los historiadores y en segunda instancia, después de los historiadores, a los sociólogos. Siempre he dicho que tenemos muchas cosas en común a pesar de las grandes diferencias. Pero vamos a ver un poco la lectura que tenemos sobre la reforma de Córdoba y el impacto que esta ha tenido en la autonomía universitaria tanto en América Latina como en la propia Colombia. El primer invitado
el profesor Álvaro Acevedo, es historiador y magíster de Historia en la Universidad Industrial de Santander, doctor en Historia en la Universidad de Huelva, España, es especialista en Filosofía de la Universidad de Antioquia, magíster en Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, postdoctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, profesor titular de la Universidad Industrial de Santander, integrante de la Sala de Evaluación de la CONACES, año 2012 al 2016, en la actualidad es integrante del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación Nacional, investigador asociado y director del Grupo de Investigación Interinstitucional UICI-UTP, Políticas, Sociabilidades y Representaciones Histórico-Educativas de Conciencias, miembro del número de la Academia de Historia de Santander, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Historia, miembro de la Asociación Colombiana de Historia Regional y Local Historelo, autor de libros y artículos sobre historia de la educación, historia social y de la cultura e historia regional. Álvaro, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues es siempre un honor y un placer estar en la Universidad Nacional de Colombia. Pues sonante pero sin duda la mejor universidad en estos momentos de Colombia, así lo confirman sus grupos de investigación, sus desarrollos académicos y por supuesto su historia. Me siento muy agradecido, los saludos por supuesto a mi colega con quien hacía años no nos veíamos, un placer, por supuesto a Juan Carlos Celis, con quien tengo una ya alianza académica hace años y nos hemos encontrado en muchos temas, y por supuesto al profesor Mauricio Archila, que puede sonar muy romántico o melodramático, pero fue la inspiración de alguna manera académica para entrar en estos temas de los movimientos estudiantiles a propósito de sus investigaciones sobre los movimientos sociales. Y por supuesto a Miguel Ángel, agradecerle también por todo lo que nos ha colaborado en las últimas investigaciones, a la profesora Natalia, por encontrarse acá y por supuesto a todo el público. Yo me permití preparar una reflexión que voy a leer de manera agradable, como para tener el hilo conductor. Estuve el año pasado en Córdoba, tuve una experiencia maravillosa, nunca había estado. Estuve también en Buenos Aires, quedé sorprendido de lo hermoso que es Córdoba, de lo hermoso que es Buenos Aires. En realidad son dos ciudades impresionantes. Por supuesto le decía a Mauricio que entendí por qué Argentina tiene un papa, sobre todo por todo lo que significa Córdoba en el mundo colonial. 100 años de la reforma de Córdoba, impacto en la autonomía universitaria en América Latina y Colombia. Quise subtitularlo de esta manera: ni reforma ni revolución, el cambio como representación social en el caso de la Universidad Colombiana. Y estuvimos, por supuesto, con Andrés Correa, quien ahora está investigando conmigo todas estas temáticas de los movimientos estudiantiles. Es recurrente escuchar que el manifiesto liminar abrió paso a la Universidad Latinoamericana moderna. Como también muchos lo sabrán, esto sucedió en la ciudad de Argentina de Córdoba hace un siglo. El año pasado tuvimos la oportunidad de conocerla y evocar lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. ¿Por qué Córdoba y no Buenos Aires? Lo normal es que Buenos Aires concentre toda nuestra atención. Es una ciudad cosmopolita donde confluye una parte del ser latinoamericano con el cosmopolitismo del mundo. Córdoba tiene un encanto particular y puede brindar a una menor escala lo mismo que Buenos Aires, sin descontar que tiene una historia que se remonta al ideal de crear una ciudad importante sobre el camino real al Alto Perú. Allí confluyeron importantes familias y salieron importantes personalidades para la historiografía argentina, latinoamericana y mundial. Córdoba fue la cuna de la tradición y religiosidad católica argentina. Por ello, no debe extrañarnos que en el país del sur del fin del mundo saliera un papa. Tampoco hay que olvidar que en Córdoba, en 1916, recibieron con los brazos abiertos a José Ortega y Gasset.
Hoy en día, Córdoba es una ciudad donde el presente conmemora el pasado de un régimen indiano y otro republicano, pero el pasado reciente de Córdoba se debe a un evento particular, la reforma de 1918, como síntoma de rebeldía. Aún no es claro el momento en que ser joven y ser rebelde empezó a ir de la mano, pero muy seguramente la conceptualización sobre la juventud empezó muy temprano. Aristóteles describió la juventud como una acumulación de pasiones, fuerzas e ideales, comillas, aunque también son inconstantes y dados a aburrirse de sus deseos. Desean vehementemente, pero se les pasa rápidamente. Son temperamentales, vehementes e inclinados a la ira, y se dejan dominar por sus impulsos, pues por su pundonor no soportan sentirse menospreciados, sino que se irritan si creen que sufren un trato injusto. Son deseosos de prestigio, pero no son más de ganar, pues la juventud desea ardientemente la superioridad. El problema con la juventud es que muchas veces pasa desapercibida y solo se valida su importancia cuando es demasiado tarde. Todos los grandes hombres y mujeres de la historia, en general, fueron jóvenes y en su mayoría guardan un impulso de dicha juventud para lograr un cambio. El escritor colombiano Germán Arciniegas detalló en El estudiante de la mesa redonda un escenario ficcional en el que distintos personajes se reúnen en torno a un encuentro de camaradería. Más allá de la riqueza literaria del texto, lo que propuso Arciniegas fue una reflexión de la juventud como el verdadero motor histórico, y de alguna manera lo que hizo fue subjetivar el devenir, dilucidar sus características, y luego de un arduo trabajo de análisis, dirigirlo a un target poblacional, la juventud rebelde. ¿Cómo aparece esto? Esta es la pregunta que muchos podríamos hacernos. Se podría decir que esta concesión propia del pensamiento moderno latinoamericano comenzó en una ciudad en la ruta al Alto Perú hace más o menos un siglo. En el año de 1916, el filósofo Ortega y Gasset visitó Argentina. Luego de una corta estadía en Buenos Aires, fue invitado a Córdoba y allí fue recibido como una auténtica celebridad. Cientos de jóvenes se sintieron influenciados con las ideas del filósofo español. Esta visita los hizo creer, pero también los llevó a dudar. Muchas veces la historia se encarga de los grandes hitos, el macroacontecimiento que permite explicar y darle orden al relato, pero muchas veces ignoramos el momento inspirador, la causa de la decisión, por ingenua y utópica que aparezca. Efectivamente, en medio de la muchedumbre de jóvenes había dos que prestaban mucha atención: el joven Saúl Taborda y Deodoro Roca. Taborda y Roca son dos personas muy distintas, aun cuando la historia tienda a unirlos. El primero fue un prolífico escritor que se desempeñó la mayor parte de su vida en ambientes escolares. Roca jamás escribió un libro, solo redactó el manifiesto liminar, pero era un incansable luchador por los derechos humanos y el progresismo. A estos dos hombres los unió la causalidad, o mejor, el azar y los conceptos de revolución y reforma. Taborda creía en la revolución. De hecho, formuló que cualquier espacio podría ser formativo, pero la educación era una extraña dialéctica entre la tradición y la revolución. Sostenía que lo verdaderamente revolucionario no era cambiarlo todo y empezar de cero. Las revoluciones debían ser programáticas y escalonadas. Si no era así, lo más seguro era que se quedaría en una parodia foránea de revolución. Roca, por su parte, era un abogado que rechazaba la tradición monárquica y confesional de la educación. Ambos pensaban que la verdadera revolución llegaría basándose en reformas paulatinas, lideradas por sectores con poderes reducidos. Yo conocí el área donde se graduaban los estudiantes, y déjenme decirles, es impresionantemente solemne y hermosa, pero de una tradición enorme, al que por supuesto muchos de estos estudiantes que eran de esa élite se empezaban a oponer. Con la partida de Ortega y Gasset, los estudiantes percibieron el grado de atraso
en el que se encontraban en su formación. La molestia de los universitarios se incrementó en el año de 1917, cuando el director del Hospital de Clínicas clausuró el internado por razones morales. Cuando los estudiantes regresaron de vacaciones, encontraron una universidad que no estaban dispuestos a tolerar. La reacción fue con mítines, relámpagos y divulgación al público del modelo universitario retrógrado que vivían todos los días. Los estudiantes recibieron el apoyo de los sindicatos obreros, quienes consideraban necesaria una apertura social en Córdoba. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los estudiantes universitarios de aquella época pertenecían a la élite. Los hijos de los obreros no iban a la universidad, pero algunas veces son necesarias las concesiones para lograr grandes cambios. Si se habla de la reforma de Córdoba, es probable que salte a nuestra mente la imagen de los estudiantes ondeando una bandera en lo alto del edificio administrativo de la sede universitaria del centro de la ciudad, pero existe una imagen mucho más hermosa y que a veces no se le da importancia suficiente. El 30 de marzo de 1918, los universitarios y obreros se tomaron el Teatro Rivera, un lugar reservado para la élite cordobesa. La toma del teatro representó una apertura a la modernidad, a la sociedad de la masa. No importa la reforma o revolución que cada uno tenga en su cabeza, lo importante es que la masa respalde un ideal de cambio, y eso era precisamente lo que pasaba en Córdoba a inicios del siglo XX. La aplicabilidad política de la reforma de Córdoba no duró tanto. 5 años después iniciaría un proceso contrarreformista que modificó gran parte de lo proyectado y alcanzado por Roca y sus compañeros. Pero hay algo que no se pudo borrar tan fácil: el posicionamiento de la juventud como una categoría vital en la política, en los cambios sociales, y que va de la mano con la rebeldía y el ideal de revolución. A partir de la reforma de Córdoba, miles de universitarios en toda Latinoamérica quisieron hacer lo propio. El espectro revolucionario iba desde las ideas comunistas ortodoxas hasta el conservadurismo ortodoxo y el anarquismo. Ser rebelde no significa pertenecer a un ideal político determinado, sino promover un cambio, sea para bien o para mal. Años después, un joven nacido también en Córdoba le daría otra forma al concepto de revolución. El 7 de octubre de 1959, Ernesto Guevara pronunció un discurso en la Universidad de Oriente. El tema central se podría deducir como los deberes de la revolución para no repetir los mismos errores en la revolución cubana. Para el Che, el estudiante no es más que un reflejo de la universidad que lo aloja, pero la universidad, al ser un ente autonómico, tiende a abstraerse de la realidad, y esto significa recrear la realidad desde un castillo de marfil alejado de la revolución. El Che criticó con dureza el papel vocacional de la universidad. Según afirmaba, las universidades estaban llenas de futuros abogados y médicos en Cuba, preocupados más por satisfacer su propio ego que por las necesidades reales de la sociedad. La autonomía enarbolada por los estudiantes escudaba intereses particulares sobre los comunes, algo inaceptable para el líder guerrillero. Para Guevara, quienes habían impulsado la reforma de Córdoba en 1918 se habían convertido en reaccionarios y traidores. Por ello aconsejaba a los estudiantes hacer un análisis cuidado de lo que había pasado en su país y en la provincia a la cual pertenecían. Comillas, las figuras más negras de la reacción, las más hipócritas y peligrosas, porque hablan un lenguaje democrático y practican sistemáticamente la traición, fueron las que apoyaron y muchas veces las que aparecen como figuras propulsoras en sus países de aquella reforma universitaria. Por supuesto, se refería a Taborda, Roca y todos los demás. Casi 40 años después de la reforma de Córdoba, el Che consideró que no había sido más que una querella realizada por jóvenes de la élite para lograr libertades que beneficiaron a la misma élite. La desaprobación por la reforma nació en América Latina. Lo que se necesitaba era una revolución que cambiara todo, y en dicho todo, por supuesto, entraba también la universidad. En consonancia, Camilo también pensó lo mismo que el Che. En su mensaje a los estudiantes, Camilo señaló que los estudiantes ya no son un grupo privilegiado con 2 privilegios mayores: ascenso en la escala social, que los estudiantes ya son un grupo privilegiado con 2 características:
políticas, ascenso en la escala social mediante el ascenso de los grados académicos y el poder ser inconformes y manifestar su rebeldía sin que esto impida este ascenso. Pero estas ventajas encierran una paradoja. Los estudiantes son efectivos en la fase agitacional de la revolución, pero secundarios en la fase organizativa de la misma, apuntillaba Camilo. Sin organización, la fase agitacional se pierde y esto hace del estudiante un elemento transitorio y superficial en la revolución por su falta de compromiso en la lucha económica, familiar y personal. Y a la revolución no basta una actividad revolucionaria superficial o puramente especulativa. Y en ese momento es cuando el estudiante traiciona su vocación histórica. Las gritas y pedreas y manifestaciones esporádicas no conducen a la revolución. La presencia efectiva, disciplinada y responsable es el camino del compromiso revolucionario. El estudiante debe ir al pueblo y participar de las penurias y persecución social de obreros y campesinos. La segunda mitad del siglo XX se podría considerar como la era de las revoluciones. El impulso tecnológico y científico modificó notablemente la cotidianidad. En Colombia ese impulso no se verá sino hasta la década de los 70, cuando la modernización y la reforma llegarán de la mano de planes para el mejoramiento tecnócrata por parte del Estado. En Córdoba yo me di a la tarea de conceptualizar términos como reforma, rebeldía, revolución. Estuve desarrollando una conferencia allí con Biagini y otras personas convocadas para este evento, pero no me voy a detener porque, por supuesto, en la distancia tengo unas variantes y unas aristas a las posiciones de Che y de Camilo, pero quise traerlas hoy para mostrar ese contraste entre revolución y reforma que es visto de manera tan radical por estos dos pensadores y que, por supuesto, eso me llevó a entender por qué en los años 70 en Colombia, Córdoba no fue tan inspiradora como si lo fue en los años 30 en el caso colombiano. El impulso tecnológico y científico modificó notablemente la cotidianidad. En Colombia ese impulso no se verá sino hasta la década de los 70, cuando la modernización y la reforma llegarán de la mano de planes para el mejoramiento tecnócrata por parte de Estados Unidos. El concepto de autonomía universitaria caló muy bien en los corazones universitarios, legado de Córdoba, pero llevado a nuevos conceptos y resemantizaciones, si se puede decir, con el tema de la revolución. Era de esperarse cuando se es joven, la máxima es ser autónomo. El problema es que cada universidad, en los años 70, cada caso particular entendió diferente lo que era ser autónomo, y si a esto se suma la representación que cada colectividad, grupo de base y asociación estudiantil concebía como autonomía, se asiste en este momento a un cóctel de autonomías que incluso se niegan entre sí en los años 60 y 70 en Colombia. El problema no es el abanico de posibilidades de autonomía, ni las realidades en las cuales se podría aplicar. El nodo de la problemática autonómica se centra en la creencia radical sobre dicha autonomía. La radicalización es una constante que dificulta la alteridad y engendra diversas tipologías de violencia, a propósito de las reflexiones de Zuleta. Recientemente tuvimos la oportunidad de conversar con un líder estudiantil de la década de los 70 de la Universidad del Valle. En el curso del tiempo y una lectura consensuada de su accionar político lo llevaba a concluir que el antiimperialismo que supuestamente vulneraba la autonomía universitaria no era otra cosa que un agente distractor que usaron las élites conservadoras vallecaucanas para entorpecer la llegada de ideas liberales a la región. Los curas conservadores estaban preocupados por la minifalda, el anticonceptivo y la liberación sexual. Los empresarios de las ideas sindicalistas y los dueños de los ingenios del modelo cuasi feudal que tenían y que fue dejado en el olvido con la apertura tecnológica. Muchas veces la revolución y la autonomía no miran hacia adelante. Al constituirse en discursos llenos de pasión, son susceptibles de ser usados por quien sepa usar las pulsiones para sus fines. El impulso revolucionario de los primeros años de los 70 derivó en una crisis financiera de las universidades y la imposición de rectores policía en las principales universidades fue mecanismo para ahogar la revolución. La revolución se ahogó por sí sola y las reformas a la universidad no llegaron en Colombia. Cualquier problema por cotidiano fue motivo suficiente para hacer mítines, paros y enfrentarse con la policía. El resultado fue un desgaste del discurso e incluso una desaprobación social de las formas de lucha. Se podría considerar que la ausencia de reformas fue de alguna manera la que dictaminó el ocaso de la revolución.
en los años 70 de la Universidad Colombiana. Por otro lado, el Estado también gastó sus últimos capitales en medidas que lo desinstitucionalizaron. El uso indiscriminado de dispositivos como estados de excepción y el famoso Estatuto de Seguridad dejaron el campo abierto para la violencia privada y un travestismo de la justicia que agarró asesinos a sueldo con la excusa de proteger la patria de una revolución comunista. El resultado es una estela de dolor que comprometió la misma autonomía universitaria, pues esta puede ser etérea y conceptual, pero no es a prueba de balas. Curiosamente, al igual que en Córdoba, las reformas que derivan el reformismo en Colombia son realizadas de arriba hacia abajo, pero casi un siglo más tarde del Grito de Córdoba. El reformismo neoliberal concibió una universidad democratizada, pero cercenó la autonomía de estándares de calidad que miden de una forma econométrica el acceso a la educación, la vocación e incluso el futuro de los estudiantes. No es una realidad distópica o un relato cyberpunk. Actualmente somos solo un código que representa una cifra. Nuestra importancia se remonta a un algoritmo que califica y estratifica en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Hoy por hoy el impacto de la herencia de Córdoba parece replicarse en toda la región. Los procesos autonómicos se han burocratizado y ahora es un intrincado lenguaje administrativo que se hace tedioso para los estudiantes. Muy pocos se interesan en lo que representa la autonomía universitaria. Y aquí es donde el Che tiene razón, el estudiante es el reflejo de la universidad. Las universidades ahora no son asfixiadas por represiones y la bota militar. El nuevo sistema sofoca con estándares cada vez más competitivos, mientras tanto los estudiantes tienen otros estándares personales aún más altos y la universidad no es un territorio de aprendizaje, prueba y error. Es simplemente un requisito en la lista de la capitalización del sí mismo, una dinámica que hiperdegrada las interrelaciones sociales y traduce un ente autonómico y universalista en un invernadero de empresas e innovación. Cuando se dice ni revolución ni reforma, se hace énfasis en el resultado de casi 50 años de energía, vida y sangre de estudiantes que creyeron en un ideal. La verdadera revolución que se tomó el mundo se dio en California, en Silicon Valley. La transformación tecnológica y científica nació en los garajes de hogares de la clase media norteamericana. Allí jóvenes visionarios soñaron tomarse el mundo, no eran parte de la generación beat de los ácidos, la marihuana y las pastillas, pero sí estaban comprometidos con un cambio a su manera. Años después estos jóvenes acumularían el capital financiero suficiente para migrar a un cambio en el capital simbólico. Hoy en día todos nos debemos a ellos. Actualmente la polarización que vive el país hace pensar que cualquier síntoma de revolución o rebeldía es sinónimo de fantasmas ideológicos del siglo pasado. Esta es la presión que la más media ejerce en la forma de articular la ideología, que inclusive la universidad se ha visto afectada autonómicamente en el juego ideológico de la polarización. El papel del investigador y teórico social es ser más escéptico. El siglo de la información, como algunos lo llaman, derivó en un neopuritanismo digital en el que cualquier forma de pensar que sea distinta a la aceptada y políticamente correcta es satanizada y castigada en el menor tiempo posible. Es muy fácil caer en la dinámica del juicio expreso y la volatilidad de las opiniones. Hasta aquí entonces he querido traer una reflexión, como ustedes lo pueden observar, muy crítica en torno a la importancia de Córdoba, pero también a esas aristas que tuvo Córdoba